Continuamos con La Noche. En la recta final para la segunda vuelta presidencial, el presidente candidato Juan Manuel Santos anunció que de ganar la reelección y si el proceso de La Habana llega a buen término, eliminará el servicio militar obligatorio como una forma de consolidar un escenario de postconflicto en Colombia. Veamos. Si llega la paz, vamos a poder hacer un cambio muy importante. La policía la tenemos que fortalecer y las fuerzas militares también tenemos que mantenerlas y fortalecerlas, pero ya no como una fuerza militar dedicada a una guerra irregular, a una guerra de guerrillas, sino tenemos que volverlas unas fuerzas militares convencionales. Vamos también a hacer lo que hacen muchos ejércitos y es el reclutamiento voluntario, por eso vamos a eliminar, porque ya no se va a requerir el servicio militar obligatorio, entre otras cosas que es un servicio militar obligatorio que solamente los estratos más bajos de la sociedad son los que acaban siendo reclutados. Ex viceministro de Justicia Rafael Nieto, una propuesta del presidente Santos, válida o no, lo que genera cuestionamientos es, primero sale el ministro de Defensa, su ministro de Defensa, a decir que no manoseen a las Fuerzas Armadas, que no las manipulen, que no las metan en política, y luego escuchamos al presidente Santos diciendo que el servicio militar no será obligatorio. Entonces, ¿quién es el que está metiendo al ejército y a la policía en la política? Pero Jason, permítame de nuevo volver sobre un punto, porque me parece que el planteamiento de León Valencia incurre en el mismo error que incurre la campaña del presidente Santos, que es dividir a los colombianos entre los que quieren la paz y los que supuestamente querrían la guerra. Primero, en Colombia no hay una guerra civil, eso no es cierto, aquí hay un conflicto armado irregular, no hay nada distinto a eso, donde las guerrillas además están incursas en acciones terroristas y narcotráfico hasta el cuello y que lleva 50 años. Eso primero. Segundo, aquí en realidad no hay unas posiciones políticas a favor de la salida negociada y en contra de la salida negociada. El candidato Zuluaga también ha dicho que quiere una salida negociada, lo había dicho también Marta Lucía Ramírez, lo dijeron todos los candidatos sin excepción. Lo que ocurre es que se discute sobre cuáles son las condiciones para la salida negociada. Y esa es la pregunta de fondo. ¿Qué tipo de salida negociada se quiere? ¿Una salida claudicante, una salida que se arrodille a las FARC, una salida que le dé gusto en todo, una salida donde no cumplan ninguna pena privativa de la libertad y solamente hagan trabajo social, como dice el fiscal, o una salida en la cual haya una pena mínima, porque evidentemente nos vamos a tener que tragar ese sapo, una pena mínima para los responsables de crímenes de lesa humanidad y una restricción mínima para aquellos que quieran, siendo responsables de esos delitos, hacer política? Y esas son las distinciones. ¿En qué condiciones quiere usted la salida negociada? Ahora, sobre el tema del servicio militar, Jason, sí, uno tendría que decir lo siguiente. Primero, esa es una propuesta que no se ha conversado al interior del gobierno y a mí eso me parece altamente desafortunada, lo que demuestra que es una propuesta que se toma al calor del debate electoral sin haberla meditado suficientemente. Segundo, eso en las condiciones actuales es ciertamente una locura, pero después, terminado eventualmente el conflicto, olvida que nosotros tenemos al menos los siguientes problemas. Todavía una amenaza seria de que algunos sectores de la guerrilla permanezcan en las armas, claramente el ELN, el sector de Megateo y el antiguo EPL, de lo que queda del EPL, y probablemente un grupo importante de las FARC que no se va a desmovilizar. Y sobre ellos hay que hacer una acción de uso de la fuerza en la medida en que no acepten las reglas del Estado de Derecho y de la democracia. Después, y si eso no bastara, tenemos unas amenazas externas muy serias, de manera que sentarse a pensar que hay que eliminar la conscripción obligatoria sin haber hecho un estudio serio de cuáles son las consecuencias, me parece a mí francamente irresponsable. General Javier Déjeme decir una cosa final, Jason, y perdón, y ahí termino. A mí no dejó de sorprenderme que después de que el ministro Juan Carlos Pinzón, con mucho carácter, le llamara la atención, le jalara las orejas a todas las campañas, recibiera un regaño muy duro por parte del expresidente César Gaviria, que es el jefe de campaña del presidente Santos, diciéndole que no regañara a nadie y que no se metiera en esos temas, cuando era el deber institucional de Juan Carlos Pinzón decir lo que dijo.
y después la huida hacia adelante del presidente, que en lugar de quedarse atrás y ver y tomar distancia como comandante supremo de las fuerzas militares, asume una posición de candidato y propone la eliminación del servicio militar obligatorio. ¿Qué impacto, general Javier Rey, puede tener a 10 días de la segunda vuelta electoral que el presidente hable de un servicio militar de carácter voluntario? No, es increíble que eso esté pasando. Como bien lo decía Rafael, eso no se ha tocado dentro del planteamiento de transformación de las fuerzas, y que participé en ese estudio hasta prácticamente el 17 de febrero, no se ha tocado. No sé por qué se toca, no sé, de pronto van a salir ahora diciendo que se tocó del 18 hasta ahora, hasta este tiempo, cosa que no sé. Y por lo tanto, eso no puede ser. El presidente olvida una cosa. Resulta que el servicio militar obligatorio prácticamente es una fuente de empleo para la gente. Hay gente pobre, hay gente que gana, el soldado que gana esos 70.000, 80.000 pesos, que los gira a su casa y con eso vive una familia. ¿Sabías eso? O sea, que ese empleo, ¿dónde lo va a haber? Entonces, está proponiendo también una reducción, o va a mantener el pie de fuerza del ejército en 246.000 hombres. Si habla solamente de profesionalización, prácticamente lo iría a reducir. ¿Con qué vamos a controlar los pueblos? Mire, hace 3 años empezamos con un programa de transición, que fue cuando perdimos los soldados campesinos, los que protegían los pueblos. El soldado regular, el que prestaba el servicio, que estaba con su pueblo, no estaba en la guerra directamente. Entonces, empezamos a hacer la transición con la policía, y la situación de seguridad de las ciudades absorbió a esa policía. Hoy, donde había un pelotón de 36 hombres, se colocaron 30 policías, y ahora hay 5 policías con 30 fusiles en esos pueblos. Sí. La inseguridad. Y empezamos un programa nuevamente de reconstruir esa parte de los soldados campesinos en un programa que llamamos de complementariedad. ¿Por qué? Porque los delitos y la parte que fuertemente le impacta a la ciudadanía es exactamente el robo, el atraco, la falta de movilidad. Y por eso la policía tuvo que desbordarse, lógicamente, a la ciudad. Por lo tanto, el servicio hay que mantenerlo. Eso no puede sacarlo. Ahora, lo que hay que hacer es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. Mejorarle la bonificación a esos soldados, a los soldados del servicio militar obligatorio, para que puedan con eso subsistir y hacer subsistir su familia. Pero quería, brevemente. León, sí, no es cierto, León está mal informado, que corría a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, no es cierto. Me han invitado y me invitaron de la campaña de Marta Lucía Ramírez, me invitaron a la campaña de Enrique Peñalosa, y donde yo voy, el presidente Santos no me ha invitado a su campaña, porque él no quiso hablar con nosotros. Ese 17, ese lunes, ese domingo, el domingo negro, como llama mi señora, cuando nos culpaban a los generales, pedimos que nuestro máximo comandante fuera a hablar con nosotros, y no quiso hablar con nosotros. Nos mandó al ministro y nos mandaba mensajes, pero no quiso hablar con nosotros, ni ha dejado que lo asesoremos en ese sentido, cuando los militares tenemos la obligación exactamente por la defensa del país. Señor León Valencia, el tema del servicio militar obligatorio, ¿está Colombia preparada para una transición hacia un servicio militar voluntario? Y segundo, ¿hay una reticencia de la campaña reeleccionista a hablar con militares retirados o militares que trabajaron y ejercieron durante gobiernos anteriores? Pues mira, hay una cosa de lógica elemental en cualquier parte del mundo, y Colombia no es la excepción. Si termina una guerra, que es lo que está diciendo el presidente Santos, pues tiene que haber un cambio en las fuerzas militares. Nosotros tenemos un ejército igual al del Brasil, que es 8 veces más territorio y 5 veces más población. Nosotros tenemos entre policía y ejército 500.000 hombres en armas, el 1% de la población. Estuvimos en un tope incluso de gastarnos el 6% del PIB en defensa, luego está en 4.9, 4.6, estamos por encima de la media del gasto de todas las defensas de la región. Hay que hacer unas transformaciones, no se pueden hacer en La Habana, no se pueden negociar con las FARC, eso es imposible, pero hay que hacer unas transformaciones y hay que hacerlas de cara a la sociedad. Y una campaña política que está discutiendo el tema de la paz, la posible fin del conflicto, es bueno que discuta públicamente qué hacer con la fuerza pública. Y claro, todos los ejércitos del mundo van hacia ejércitos profesionales, no ejércitos sobre la base de la obligatoriedad de los ciudadanos de ir a eso. Entre otras cosas porque sí, y vuelvo a insistir, es de una injusticia, de un tamaño de una injusticia que las élites políticas nunca van a estar ni siquiera en la alta oficialidad, ni siquiera hacen carrera de oficialidad. Todo le toca
a las clases bajas y a las clases medias soportar esta guerra. ¿Y por qué eso debía ser así? Señor Valencia, ¿Cómo pero así? en La Habana se está tocando este tema. La gente? Y segundo lugar, voy a responder sobre un hecho muy sentido de la gente en este último tramo del debate político, y es, oiga, ¿por qué en vez de preservar la fuerza pública alejada de estos debates, por qué se le metió desde el principio, ni siquiera con cosas debidas del debate público, sino con cosas e involucrarlas en maniobras contra las negociaciones de paz, como esto de Andrómeda, como esto de la filtración de las coordenadas? ¿Por qué un sector político que tuvo la presidencia durante dos mandatos hace estas cosas tan horribles con la fuerza pública? ¿Por qué la involucra no solo en cosas debidas, sino en cosas indebidas? ¿Por qué la somete a ese zarandeo? Yo creo que ahí hay una injusticia enorme con la fuerza pública, y lo digo yo, que estuve de cara y de frente a la fuerza pública muchos años, y que ahora, en los últimos 14 años, Valencia, he trabajado muy cerca en proyectos con ellos, en proyectos de sensibilización sobre los temas de paz y derechos humanos. Pero en La Habana, en Cuba, ¿también se está negociando el futuro de las Fuerzas Armadas colombianas? Nunca he oído yo decir que allá se esté discutiendo nada de las fuerzas militares. Y allá tienen al general más duro en la guerra, al general más valiente en la guerra, al general Mora. El general Mora, y yo que soy estudioso del proceso de las fuerzas militares colombianas y del conflicto colombiano, sé, por mis estudios, que el general Mora fue el que le propinó las más grandes derrotas a las FARC. El general Mora fue el que expulsó de Bogotá y Cundinamarca a las FARC con la Operación Libertad 1 y Libertad 2. Él fue el que se inventó esto, y se inventó la modernización con el general Tapias del Ejército, y él fue el que elevó la fuerza pública a una movilidad aérea impresionante, y él fue el que hizo los recursos al proceso de tecnificación para descubrir dónde estaban todos los campamentos guerrilleros y para llegar con rapidez y con fluidez al combate en las zonas periféricas del país. Entonces, este general que está allá, que es garante de eso, que habla directamente con los militares permanentemente, no creo que el general Mora le vaya a hacer la más mínima concesión que perjudique al ejército colombiano, de las fuerzas militares colombianas. Pero, no creo, y no me pasa por la cabeza eso. Pero, señor Rafael Nieto, las FARC sí están diciendo que exigen un cambio de la doctrina militar de seguridad y defensa. Eso lo han dicho públicamente en La Habana. Sin la menor duda, Jason. Yo también tengo la mejor opinión del general Mora por distintas razones. Creo que es un hombre serio, honesto, valiente, y ciertamente creo que no va a hacer ninguna concesión, pero es solamente uno de varios negociadores, y quienes toman las decisiones finales no están ni siquiera en la mesa de La Habana, sino en la presidencia de la República, y en ese sentido no sabemos exactamente qué está ocurriendo, porque así como los negociadores de gobierno dicen que ninguno de esos temas se toca en la mesa, inmediatamente después sale el señor Andrés París y el señor Jesús Santrich a decir que se van a hablar de doctrina militar y además de qué es lo que se va a hacer con los cuerpos de seguridad del Estado. De manera que aquí lo que tenemos ciertamente es un discurso completamente distinto entre lo que dicen los negociadores y lo que dicen las FARC, y en la medida en que las conversaciones sean secretas, uno se queda con la duda de qué efectivamente está ocurriendo. Eso primero. Después hay unas cifras que da León Valencia que no corresponden a la realidad. Dice que hoy estamos más o menos en el 4.6% del PIB, pero se le olvida contar que ahí, en esa cifra, se incluyen también las cifras que corresponden al gasto policial, que en el grueso de los países no se incluyen en el sector defensa, y en Colombia sí. Nuestro gasto militar está alrededor del 2.4-2.6%, que es igual prácticamente al del resto del continente, con muy pocas variaciones, a pesar de que nosotros tenemos conflicto armado y un serio problema de narcotráfico. De manera que uno tiene que sentarse aquí a mirar las cosas con objetividad, y tendría que agregar una cosa adicional. Si vamos a desmontar el servicio militar obligatorio, estamos alrededor de 240.000 hombres en el ejército, y hay más o menos 85.000 soldados profesionales. Eso significa que hay 160.000 soldados regulares, más o menos, unos más, unos menos.
Vamos a reducir en 2/3 partes el ejército, según la propuesta del presidente Santos. ¿En qué circunstancias, en qué condiciones? El presidente Santos puede mostrar los documentos y los estudios que avalan una decisión de ese tipo. Yo me temo que no y que esa es una propuesta claramente electoral. Tengo que hacer una pausa, ya continuamos con el debate. A propósito de nuestro tema de hoy, le estamos preguntando a los televidentes, ¿están siendo manipuladas electoralmente las Fuerzas Armadas dentro de esta campaña presidencial en Colombia? Pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y esto nos escribe Carlos Lozano. Dice, ambos candidatos con sus posiciones manipulan el pensamiento y lógicamente su ánimo. También escribe Roberto Castillo. Dice, no tanto manipuladas, se está atentando contra la dignidad y obligaciones constitucionales de la fuerza pública. Y también escribe Jimer Camacho y dice, la verdad no es el sentimiento de nuestros soldados de la patria, honor, lealtad y patria. Vamos a la pausa, en segundos volvemos en nuestro bloque final en La Noche. Ya regresamos con La Noche.